esa ventana que siempre le decimos luminosa. Hoy estamos con mucho viento por acá. Así que si ustedes sienten el sonido del viento, debe ser porque nos está entrando el aire. No, 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 gracias a Pero, Dios no. Pero está bueno, fuerte. sí, sí, está fuerte, está muy fuerte. Pero tenemos un hermoso sol que entibia esta siesta. Así que vamos a la primera ventana, ¿te parece? Veamos. La abrimos y vemos ¿Qué qué hay en hay ella? acá. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro corazón. Y es sanar nuestro corazón, porque nuestro corazón nos permite amar, comprender, cuidar, proteger y disfrutar de todo lo bello que nos brinda la madre naturaleza. Y justamente en esto de conocer, informarnos, reflexionar y actuar, que nosotros esta frase la ponemos en la promoción del programa, es que hoy vamos a traer un tema que para muchos puede ser conocido, pero para muchos no, Sí, ¿verdad? sí, es un poco, yo creo que no está tan difundido y por ahí no le damos tanta importancia y realmente, Es sumamente. diríamos, son los que manejan el mundo Sí, sí, sí. natural. Natural. Así que, si les parece, vamos a compartir unos dos videitos, Los audios también, dos sí. audios, donde, bueno, nos van a explicar sobre este mundo que para muchos es desconocido y para otros no. Los hongos son seres vivos fascinantes. No son plantas ni animales. Tienen su propio reino, el fungi. Surgieron hace unos 2.000 millones de años. Colonizaron la Tierra hace unos 1.000 millones de años, aunque en aquella lejana época era más bien un sustrato rocoso y no había tierra suelta. Más de 500 millones de años antes de que las primeras plantas empezaran a colonizar la tierra firme. Son muy longevos, quizá los más longevos. Hay una colonia de hongos de 9.000 años y aún sigue viva. Viven prácticamente en cualquier parte del medio ambiente, acuático, marino o terrestre. Se calcula que hay la exorbitante cantidad de entre 1 a 6 millones de especies, pero solo conocemos unas 148,000. Los hay microscópicos, la gran mayoría, y los hay grandes o macroscópicos que podemos ver y tocar. Sus estrategias de supervivencia son varias, ya que los hongos tienen muchas funciones vitales en la naturaleza. Los hay coprófilos, saprofíticos, lignícolas, comestibles y sobre todo micorrízicos. Los micorrízicos son los que se asocian simbióticamente con el 95% de todas las plantas terrestres. Lo que conocemos coloquialmente como hongo, su típica imagen, solo es una parte del hongo, se llama esporocarpo. Es solo la estructura productora de esporas de la fase sexual y no dura mucho tiempo, solo brota durante una temporada del año. Pero el verdadero cuerpo del hongo está bajo tierra, formado por miles de fibras llamadas hifas, y el conjunto enmarañado de ellas se llama micelio. Efectivamente, sin los hongos micorrízicos, las plantas no podrían existir. Es una relación perfecta. Las plantas reciben minerales y otros nutrientes del hongo, y el hongo a su vez recibe energía en forma de azúcar de la planta. Ni el uno ni el otro pueden vivir separados. Una cosa sorprendente de estos hongos micorrízicos es que bajo la tierra, sus hilos o hifas y el micelio tienden una red parecida al Internet, que se expande y entra en conexión con otros hongos, y por lo tanto con otras plantas,
y existe un tipo de comunicación aún poco entendido. Otros hongos, generalmente microscópicos, pueden ser parásitos de plantas y animales, incluyéndonos a nosotros. Unos son comestibles y, cuidado, otros son muy venenosos. Otros más tienen usos en la industria. La fermentación de bebidas alcohólicas, como la cerveza, el vino y el pulque, es llevada a cabo por hongos llamados levaduras. Muchos medicamentos, como los antibióticos, son producidos por hongos. Quizá muchos problemas médicos de la industria y de la alimentación tengan su solución en el fabuloso reino fungi. Pero para eso se requieren dos cosas básicas: conservar los ecosistemas y mucha más investigación científica. Ahí les dejo su tarea. En este video vamos a hablar de los tipos de clasificación de los hongos. Hay 3 grupos importantes de hongos. A nosotros nos gusta clasificarlos principalmente por su propósito. Y el propósito de los hongos depende de su relación con el medio ambiente. Los primeros son descomponedores. Dentro de los descomponedores tenemos los descomponedores primarios, que son los primeros en descomponer la materia orgánica. Digamos que se cayó un árbol, está muerto el árbol. Los primarios son los primeros que llegan a vivir, a crecer, liberan sus enzimas y obtienen el azúcar de ese material para así producir sus cuerpos fructíferos y continuar con el ciclo de reproducción de los hongos. También hay hongos descomponedores secundarios y terciarios. Dentro de estos hongos están hongos medicinales, comestibles y tóxicos. Entonces también tenemos otras clasificaciones dentro de estos descomponedores. Estos son muy importantes, nos proporcionan alimento, una gran cantidad de medicinas son creadas a partir de estos hongos. Hay otro grupo de hongos que se llaman los simbióticos. Estos hongos son importantes porque hacen relaciones con otros organismos para poder así vivir en comunidad. Un ejemplo de estos son los líquenes. Los líquenes son hongos que crecen en las piedras y en las cortezas de los árboles. Son hongos que crecen muy lentamente. Son hongos que hicieron una sociedad, hicieron una comunidad con algas, que son plantas pequeñiticas. También viven con cianobacterias y recientemente encontraron que dentro de los líquenes también hay levaduras, que es otro tipo de hongo. Los hongos simbióticos son muy variados y básicamente hacen relaciones con todo lo que nos podamos imaginar. Hay hongos que crecen en la tierra. Para poder relacionarse con las plantas, lo primero que hacen es que inhiben el sistema inmune de las plantas. De esta manera pueden relacionarse, crecen, se establecen y en cierta manera se vuelven el sistema inmune de las plantas. Son muy importantes porque extienden la capacidad de las plantas de obtención de nutrientes. La relación es muy simple, es un dualismo donde la planta le aporta carbohidratos al hongo y el hongo en intercambio le da minerales, extrae minerales de la tierra, alimento que le sirve a la planta. Y por último tenemos un grupo que se llaman los hongos parásitos. Estos hongos parásitos básicamente aprovechan organismos que están enfermos o que tienen vulnerabilidades para empezar a crecer, establecerse y finalmente matar al individuo. Los hongos son muy interesantes porque un hongo simbiótico puede pasar a ser un hongo descomponedor. Hay hongos parásitos que son medicinales, como el caso del chaga. Hay hongos descomponedores
que tienden a hacer liquenificación, como el caso del Trametes versicolor, que permite el crecimiento de algas, y Acetobacter en sus cuerpos fructíferos. Y hay hongos que se adaptan, descomponedores primarios que permiten crecer en medios secundarios. El reino de los hongos es muy flexible. Bueno, realmente es un mundo maravilloso el mundo fungi, el mundo de los hongos, un mundo, como nos dijo acá el primer investigador que habló, es una tarea que tenemos, ¿no? Conocerlos y conocer todos sus beneficios, porque los hongos aportan, los hongos comestibles, medicinales, nos aportan minerales, nos aportan distintos elementos para nuestra nutrición, para nuestra vida. Así tenemos hongos comestibles, ¿no es cierto, Carlos? Que Sí, son sí. conocidos como los champiñones, los portobelos, las gírgolas, y medicinales que a lo mejor son menos conocidos, como el reishi, los cordyceps, melena de león, los shiitake, y hay muchísimos más. Así que lo interesante es poder buscarlos, conocerlos, y también poder en los comestibles poder aprovechar de sus nutrientes, ¿no? Para nuestro beneficio, porque los podemos consumir crudos, en ensaladas o en distintas formas, y también en algunas cocciones que ahora vamos a dar, Sí, vamos a dar dos recetas. recetitas. Sí, realmente, aparte son muy simples de De cocción, ¿no es cierto? muy rápida. Y rápida, porque si no se pierde todo el poder nutriente Exacto, que tiene. es que ellos nos aportan vitamina B y vitamina D, que es tan importante para nosotros. Claro. Así que bueno, Vamos a dar ¿te parece? dos recetas con hongos que podemos conseguir acá en nuestra localidad. O en a quienes muchísimos lugares, ¿no? Sí, en muchos, o sea, vamos a hablar particularmente de nuestra localidad, pero aquellos que nos escuchan a través de las distintas redes, bueno, a lo mejor pueden ampliar esa gama. Aquí en la localidad, por lo general, encontramos los portobelo en una de las verdulerías y los Champiñones. Con los champiñones podemos hacer una salsa chablis, que es una salsa para acompañar carnes, especialmente de aves y de cerdo. Es muy simple, necesitamos champiñón, bueno, depende de la cantidad que queramos hacer, la cantidad de champiñones que vamos a utilizar, cebolla, zanahoria. Vamos a usar una pimienta que es de Jamaica. Acá hay uno de los supermercados que la vende y a lo mejor en las dietéticas también la van a conseguir. Es una pimienta que es aromática, no es picante. Un vasito de un vino seco. Si consiguen vino chablis, mejor, pero si no, un vino blanco seco, sal y pimienta. Vamos a cortar la cebolla en pequeños brunoise, o sea, en cubitos, la zanahoria en rodajas finas y vamos a llevar la cebolla, le vamos a poner la zanahoria, una vez que está cristalizadas, le vamos a agregar sal, la pimienta de Jamaica y le vamos a poner el vaso de vino. Vamos a dejar que se evapore el alcohol y le vamos a agregar crema de leche, la cantidad que ustedes consideren necesaria de acuerdo a la cantidad que quieran hacer de salsa. Y al final vamos a poner los champiñones cortados en trozos bastante grandes para que no, y lo vamos a dejar cocinar unos 5 minutos, más de eso no, porque si no se pierden. Y con eso tenemos una exquisita salsa para acompañar nuevamente carne de cerdo o de aves. Y la otra es con los portobelo. Vamos a preparar una mezcla de avena con un poquito de polenta, orégano, tomillo, ají, cúrcuma. Podemos ponerle perejil, podemos ponerle ajos y las especies que les guste. Hacemos una mezcla, le ponemos un poquito de sal y vamos a empanarlos a los portobelos. Para hacerlo milanesa. Claro, vamos a pasarlo por un poquito de fécula de maíz o harina, es mejor la fécula de maíz. Lo vamos a pasar por huevo y lo vamos a pasar por la mezcla esta que hemos hecho. Lo ponemos en una fuente aceitada y los ponemos al horno unos 10-15 minutos hasta que se ponga crujiente la mezcla que le hemos puesto para empanar. Son exquisitos. Bueno, ahí ya tenemos dos usos, ¿no es cierto?
para alimentación de estos exquisitos hongos tan nutritivos, ¿verdad? Y que son muy Son muy ricos, buenos. muy Y ricos. bueno, y en las sierras, en los lugares donde hay pinos, también hay porque hay algunos que son de cultivo, como estos, y otros que nacen en forma silvestre y que se los puede cosechar. Pero hay que saber. Pero claro, porque ahí está la diferencia entre los comestibles y los tóxicos, o sea, los venenosos. Claro. En general, los que son venenosos, la verdad que la naturaleza nos muestra cómo el aspecto no significa lo que es en sí la Sí. cosa. Porque los venenosos son muy bonitos, tienen colores, hay rojos con pintitas blancas y de otros colores, muy atractivos, pero son venenosos. Sí, y hay que tener mucho cuidado Exacto. porque son muy tóxicos. Muy El año tóxicos. pasado, el año pasado, hubo una familia entera que se intoxicó acá Sí, en la sí, sierra sí. porque, bueno, se tentaron con los hongos porque Exacto. y no, hay En que cambio, saber. los otros no, tienen colores más pálidos, blanquecinos, amarronados, pero hay que conocer. Sí, y si no, los buscamos directamente en la verdulería. Exactamente. O vienen disecados también, ¿no? También Sí, vienen sin sí. seco. Bueno, así lo que queremos es dejar visible este mundo, porque es un mundo. Ya hemos escuchado, hay millones de variedad de hongos, hay miles que ya se conocen y muchas más que no. Y siempre vamos, los científicos, los investigadores van descubriendo los beneficios para la salud de estos hongos llamados medicinales y de los hongos comestibles.